Sean bienvenidos a un estudio más de la Palabra de Dios. En esta ocasión vamos a continuar con los estudios que estamos viendo en esta semana especial que es la Semana Santa. En esta ocasión vamos a ver el tema de la resurrección. Anteriormente en los otros videos, si los pueden buscar y ver en este canal, Conociendo al Dios Verdadero, vimos la historia desde la entrada triunfal a Jerusalén, lo que aconteció en la última cena y lo de la crucifixión. Son 3 estudios realmente que estamos viendo muchos detalles de tal forma de los acontecimientos que fueron sucediendo y cómo se va hilando la historia para darnos un contexto mayor. Y estamos viendo también cómo los distintos versículos tienen una armonía tan impresionante que nos dan detalles unos al otro. Y así que vamos a poner el tiempo en manos de Dios para poder aprender mucho más de la palabra. Así que pongamos este tiempo en manos de Dios para que nos ayude a entender y comprender este estudio que vamos a realizar a continuación. Padre eterno, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos tantas gracias por este momento que nos permites tener este estudio más de la palabra de Dios y este estudio, el cual veremos la resurrección. Te pido, Señor bendito, que nos brindes el entendimiento para poder comprender mucho más de tu palabra y conocerte más y más, cada vez más. Así que también te pedimos, Señor bendito, que apartes de nosotros toda distracción, todo sueño, todo cansancio, todo mal, todo espíritu que nos esté atormentado, todo pensamiento, cualquier cosa que se interponga entre tu palabra y nosotros. Quítalo de en medio, Señor bendito, quita todo estorbo que pueda impedir alimentarnos de esta palabra. Ponemos este tiempo en tus manos y que nos brindes tu ayuda, y todo lo oramos en nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. 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 Así que vamos a ver este estudio, la resurrección. Vamos a ver varios acontecimientos que pasaron a través de este hecho tan importante, tan relevante, que realmente es un parteaguas, un momento crucial para toda la fe cristiana, porque resucitó el Señor Jesús. No se quedó en la tumba, no se quedó crucificado, no se quedó muerto, está vivo. Y vamos a ver varios elementos de la resurrección. Así que acompáñenme rápidamente al libro de Juan, capítulo 19. Vamos a ver del verso 38 al 42. Juan, capítulo 19, verso 38 al 42. Vamos a ver qué nos dice la historia de esto, de que vimos en el estudio anterior lo que fue la crucifixión. En el estudio anterior llegamos hasta donde Él entrega su espíritu y dice la palabra: consumado es. Vimos también el evento que aconteció, que hubo un gran terremoto y el velo del templo se partió. Es muy importante que si tienen la oportunidad de ver ese video, lo puedan ver para que vean el contexto y el hilo de la historia que vamos viendo. Así que vamos a leer Juan capítulo 19, verso 38. Continuamos con la historia. Dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes, como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Aquí vemos lo que aconteció posteriormente a la crucifixión. Este personaje, José de Arimatea,
que era un discípulo de Jesús, ya realmente era un discípulo, le seguía, estaba aprendiendo de él, y aquí dice, pero secretamente, por miedo de los judíos, porque realmente vemos en la historia que los judíos tenían mucho celo de Jesús, y a final de cuentas cualquiera de ellos que siguiera a Jesús era expulsado de la sinagoga y era perseguido. O sea que a final de cuentas José de Arimatea fue su discípulo de Jesús y por miedo a los judíos no lo declaraba abiertamente, pero ya al ver que aconteció esto de la muerte de Jesús, él sintió en su ser realizar eso, pedir el cuerpo para ir a sepultarlo, porque realmente está en su corazón. También nos habla de Nicodemo, otro principal también, que fue ahí de noche, igual lo mismo, por miedo a los judíos, porque realmente ellos querían seguir asistiendo a las sinagogas, querían seguir estando en esos eventos, y ¿qué decían ellos? Cualquiera que siguiera o declarara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Aquí nos dice que trajeron un compuesto para ungirlo para su sepultura. Aquí dice de mirra y aloes. Y aquí nos está hablando de que había un huerto y un sepulcro nuevo. Aquí está diciendo que un sepulcro nuevo. Aquí hay un detalle que dice, el cual aún no había sido puesto ninguno. O sea, todo estaba completamente limpio, nuevo para el Señor. Aquí podemos ver una parte de que se podría ver algo como de tipo primicias, porque nos dice las Escrituras, las primicias para el Señor, lo primero que hagamos para el Señor, cuando nos levantemos en la mañana, gracias Dios por un nuevo día, nuestros primeros minutos, pensar en Dios, porque Él nos dio vida, Él nos creó, y estamos viendo en todos estos estudios lo maravilloso que hizo, que fue venir al mundo para pagar nuestros pecados y reconciliarnos con el Padre. Aquí realmente puede ser algo muy importante que dice un sepulcro nuevo, el cual no había sido puesto ninguno. O sea, el Señor Jesús en ese momento iba a ser el primero en ocupar ese huerto, ese espacio. Y que dice, allí pues por causa de la preparación de la Pascua y porque aquel sepulcro estaba cerca, y pusieron a Jesús. Ahí vemos ese acontecimiento que pasó. Ahora acompáñenme al libro de Marcos, vamos al capítulo 15, vamos a ver qué nos dice Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 5, vamos a ir al verso 44 al 47. Marcos capítulo 15, verso 44 al 47. Vamos a ver esto interesante. Dice, Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Aquí realmente estamos viendo nuevamente otro elemento en otro evangelio que dice, Pilato se sorprendió que ya hubiese muerto. ¿Y qué pasa? Como lo vimos en el estudio anterior, los romanos tenían que cerciorarse de que forzosamente murieran las personas que eran crucificadas. No podían salir vivos de una crucifixión, así que era su encomienda y su tarea asegurarse que murieran. De tal forma que si no lo hacían, era como desobedecer una orden. Y por consiguiente, al desobedecer una orden, pues infringían un castigo sobre ellos. Así que ellos, como eran expertos en castigar y eran unos sanguinarios y asesinos, tenían que darse cuenta que habían muerto las personas que eran crucificadas.
y no podían arriesgarse porque ellos mismos sabían los tipos de castigos que recibían. Así que por ellos mismos no se iban a jugar el pellejo, como se dice, a que alguien saliera vivo de una crucifixión. Así que le dice, haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. ¿Y qué pasa? Dice, informado por el centurión, realmente el centurión le declaró y le dijo, ya está muerto, ya no hay más. Entonces aquí nos dice la escritura que entonces dio el cuerpo a José de Arimatea, el que estuvimos viendo de que fue a Pilato para pedírselo. Realmente aquí estamos hilando esta parte, ¿no? Y aquí nos dice lo que hizo José: compró una sábana, quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en el sepulcro, que estaba cavado en una peña. Aquí nos dice que una peña, y esa peña donde estaba, en un huerto, donde estaba el huerto, estaba cerca de la ciudad. Vamos hilando varios elementos de un libro a otro que nos va diciendo las cosas. Y aquí nos dice quiénes estaban viendo dónde ponían el cuerpo de Jesús. Ahora acompáñenme al libro de Mateo. Vamos a ver el capítulo 27. Vamos a leer del verso 59 al 60. Vamos a ver qué nos dice Mateo 27, 59 al 60 con respecto a ese tema que estamos desarrollando. Dice verso 57, Mateo 27, capítulo 27, verso 59, que nos dice: y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue, y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Aquí realmente volvemos a ver, podemos ver que estamos leyendo prácticamente lo mismo del verso anterior, de que lo tomó en una sábana, lo puso en el sepulcro, en una peña. Estamos viendo los elementos, y que estaba María y la otra María sentadas delante del sepulcro. Pero ¿qué pasa? Aquí algo muy interesante. Dice, y después de hacer rodar una gran piedra. Este es un dato que nos está dando adicional al verso anterior que estamos leyendo. Está diciendo una gran piedra, o sea, algo demasiado grande. O sea, vemos este elemento, una gran piedra. Vamos a tenerlo muy en cuenta porque ese dato nos va a servir para este estudio. Más adelantito vamos a ver. Así que aquí vemos que dice una gran piedra. No solo era una piedra normal, común o mediana o chica. Aquí está diciendo una gran piedra. Y en ese tiempo, realmente al relatarlo, pues siempre trataban de decir las cosas lo más cercano posible a lo que era. Y más si se escribían en libros, en cartas, tenían que ser escrito lo mejor que se pudiera. Y a final de cuentas, porque normalmente en esas épocas la mayoría de los escritos se comprobaba y se buscaba que fuera cierto, porque si no era cierto, se desechaban cualquier cosa que comentaran o dijeran o escribieran, porque realmente en ese momento veían cosas. Y aquí, por eso nos está diciendo, en este evangelio de Mateo, nos está diciendo el dato, una gran piedra, ¿vale? Así que ahora vamos a continuar con igual los siguientes versos del 62 al 66. Vamos a ver qué nos dice. Dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador, viviendo aún, después de 3 días, resucitaré. Dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el poster error peor que el primero. Y Pilatos les dijo, ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis.
Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Aquí estamos viendo algo muy interesante, que se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, nuevamente diciéndole a Pilato: Señor, nos acordamos que aquel, y vuelven a decir, aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Aquí vemos que en el estudio anterior vimos que surgió un gran terremoto y el velo del templo se partió en 2, se rasgó en 2. Muchas veces podemos ver en las series, en las películas que llegan a acontecer y todo eso, muestran la cara de los sacerdotes, de que muestran la cara como si se arrepintieran realmente de que el Señor Jesús era el Mesías. A final de cuentas la escena nos muestra así como que wow, después del terremoto terminaron de creer, ya cuando se murió terminaron de creer porque vieron esa gran señal. Pero a final de cuentas, en lo que vemos en la pantalla no muchas veces se refleja en la escritura, porque aquí estamos viendo, ya había acontecido el terremoto, ya había acontecido que se rasgó el velo del templo, y sin en cambio aquí estamos viendo que nuevamente se reunieron. Y vuelve a decir, los principales sacerdotes y los fariseos, está hablando de un grupo de personas, y nuevamente vuelven a ir ante Pilato y vuelven a decir, nos acordamos que aquel engañador, o sea, nuevamente vuelven a decir eso. Entonces quiere decir que en ese momento, ni porque se rasgó el velo del templo, ni porque hubo el temblor, el terremoto, ni por esas señales terminaron creyendo. Porque al final de cuentas nuevamente dicen, nos acordamos que dijo esto. ¿Y qué pasa? Nuevamente dicen, no, hay que seguir insistiendo para que no crean en Jesús. A final de cuentas no es como la serie, no es como la película, de que terminaron haciéndonos ver a nosotros en cierta forma como que se arrepintieron. Y aquí estamos viendo realmente que no se arrepintieron, porque siguieron en la misma línea, siguieron acusándolo. Inclusive ya cuando murió, siguieron diciéndole que es un engañador. Ese es un dato importante que vemos en las escrituras, a comparación de las películas. Las películas son buenas porque nos dan un panorama, una pincelada de lo que pudo haber sido. Pero a final de cuentas, ¿dónde nos podemos refugiar mejor para ver mejor lo que aconteció en la historia? En las escrituras. Porque aquí está la palabra profética más segura, a la cual haremos bien en estar atentos y escuchar. De aquí es donde podemos ver realmente bien a ciencia cierta qué acontecimientos pasaron, cómo pasaron y cómo fueron, e ir hilando entre los libros de tal forma que vamos viendo y dándonos cuenta de muchos detalles que en un libro se omitieron y en otro libro se están reflejando varios detalles que nos pueden dar un contexto y un panorama, porque aquí estamos viendo nuevamente que se reunieron. Tan solo en esos versos estamos viendo que hay más profundidad en las escrituras, y mientras más leamos y más nos acerquemos vamos a encontrar más y más y más y más. Estos estudios es igual un reflejo nada más superficial, porque para ver estos estudios se requerirán de varias horas, varios estudios, porque es tan complejo, tan completo todo esto, que en una hora de estudio no lo podemos ver. Pero sin en cambio aquí estamos viendo algunos detalles que son importantes para ver estos acontecimientos. ¿Qué pasa? Nos dice igual el verso 64, dice: manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Ahí le están diciendo, asegura el sepulcro, porque si no, van a venir sus discípulos, nuevamente van a hacer, es como dijeran, van a hacer una farsa para que sigan apoyando eso. Pero al final de cuentas ellos están aferrados en no creer en Jesús, en todo lo que se dijo, y a pesar, como cuando lo vimos en el estudio de la crucifixión, el mismo Jesús les declaró a ellos cuando lo reunieron antes de entregarlo a Pilato, él mismo les declaró, el mismo Señor Jesús les dijo,
yo públicamente he hablado. Pregúntale a todos los que han escuchado lo que he dicho. Nada encubierto he dicho, todo lo he dicho públicamente. Así que a final de cuentas todo el mundo sabía la información. Pero aquí realmente en base a eso dijeron que se asegurara el sepulcro. ¿Y qué pasa? Dice, y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id aseguradlo como sabéis. Ahí realmente Pilato le está dando una orden a los soldados romanos, a la guardia que les dio una orden, asegurarlo como sabéis. O sea, realmente ahí Pilato le está diciendo, tienen que asegurarse de asegurarlo bien el sepulcro, que nadie pueda abrirlo. Aquí hay un detalle que le está diciendo, asegurarlo como sabéis. Así realmente que le está diciendo, háganlo bien. Lo mismo, volvemos a lo mismo. Si no lo hacen bien, aguas, porque tenían que seguir bien las órdenes, porque el castigo podía ser severo. Así que los romanos no podían, los soldados romanos no podían jugársela a nada. Y ahí le está diciendo la orden, asegurarlo. ¿Y qué pasa? Nos dice, entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, que nos dice, sellando la piedra y poniendo la guardia. Ahí nos está diciendo que lo aseguraron y todavía está diciendo que lo sellaron. Aquí no nos dan más datos las escrituras de cómo acontecieron esos eventos, pero al final de cuentas nos podemos ver, eran personas que tenían que hacer bien las cosas. ¿Y qué pasa? Entonces es asegurarlo. Podían hacer de que la piedra está ya colocada en el sepulcro, podían haber puesto más piedras, podían haber puesto polines o algo de tal forma que no se pudiera mover la piedra. Y aparte dice, sellando la piedra. Tampoco no podemos ver a ciencia cierta aquí en estas escrituras cómo la sellaron. No podía haber sido con algún tipo de brea o algo, de tal forma que estuviera sellada, que estuviera como pegada a la piedra. Realmente ahí está diciendo dos situaciones, asegurarla y sellado la piedra, y poniendo la guardia. Aquí ya estamos viendo tres elementos que vamos a ver, que nos va a servir para el desenlace de esto que estamos estudiando, que era una gran piedra, que la aseguraron y que la sellaron. Ya estamos viendo 3 puntos importantes que nos van a servir para más adelante. Vamos a continuar leyendo. Ahora en el capítulo 28 vamos a ver del verso 2 al 4. Dice, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Aquí estamos viendo qué aconteció. Dice, hubo un gran terremoto porque un ángel descendió. Un ángel del Señor descendió del cielo y removió la piedra y se sentó sobre ella. Y aquí nos está declarando cómo era el aspecto del ángel, como un relámpago, o sea, muy brilloso. Un relámpago brilla bastante. Dice, su vestido blanco como la nieve. ¿Y qué pasa? El impacto, lo natural del cuerpo humano. De miedo se quedaron como muertos. No podían ni hablar, ni hacer nada, ni moverse del impacto tan grande que les estaba aconteciendo a ellos en ese momento. En ese preciso momento, ¿qué es lo que les pasó? Ahora acompáñenme a Lucas, capítulo 24. Vamos a ver qué nos dice. Vamos a leer del verso 1 al 11. Lucas 24, del verso 1 al 11. Vamos a ver qué nos dice Lucas 24. Vamos a ver del verso 1 al 11. Vamos a ver qué pasó aquí. Lucas capítulo 24, verso del 1 al 11. ¿Ya lo tienen? Amén. Así que dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro.
y entraron, no hallaron el cuerpo del Señor. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado, y resucitaré al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecieron locura las palabras de ellas, y no las creían. Ahí realmente vemos algo muy importante, como nos dice, como nos relata. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo especies aromáticas, y otras mujeres con ellas. ¿Y qué pasa? Dice: y hallaron removida la piedra del sepulcro. O sea, ellas ya llegaron cuando ya estaba removida la piedra del sepulcro. ¿Y qué pasa? Nuevamente dice: he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Lo mismo, al ver ellas ese impacto tan grande que nos dice las Escrituras, dice: tuvieron el temor y bajaron el rostro a tierra. O sea, realmente nos está diciendo pues, un impacto, ver a unas personas resplandecientes, y ese impacto les da un temor. ¿Y qué les dice ellos? Algo bien interesante, bien fundamental, muy bien importante, que nos dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Y aparte de eso, de que les dice que ha resucitado, que les dice: acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, y les repiten ellos las palabras que dijo. Dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. La declaración, como lo vimos en el estudio anterior, estaba declarando que lo iban a prender y que iba a ser entregado y que iba a ser crucificado para ser crucificado. O sea, realmente les dijo todo lo que iba a acontecer, lo que tenía que acontecer para que fuera crucificado. Y ellos mismos les volvieron a decir a ellas: sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y nos dice quiénes eran las mujeres que estaban ahí, algunas de las mujeres. ¿Y qué pasa? Se lo dijeron a los apóstoles, y ¿qué dicen? Mas a ellos les parecían locuras las palabras de ellas, y no las creían, porque era tanto el impacto, tanto lo que aconteció en esos días, en esa semana, donde hubo una serie de acontecimientos que movieron todas sus sensaciones, sentimientos de los apóstoles, que realmente decían que no lo querían y parecían locura. Pero más de que las palabras parecían locura, es más aplicado a personas que se les llega a decir algo tan importante, tan relevante, tan profundo, que les parece locura, porque la palabra de Dios es locura a los que se pierden, es locura, pero para los que ven la palabra de Dios y están en Dios, todo tiene sentido, todo tiene una razón. Ya no son palabras de locuras, mas en cambio para los que se pierden sí parecen palabras de locuras, porque es tan impactante el decir que alguien
por su propia cuenta resucite, porque como lo vimos en los acontecimientos cuando resucitó a Lázaro, ¿qué pasa? Fue el mismo Señor Jesús el que resucitó y dio la orden para que resucitara a Lázaro. Hubo una intervención de parte de Jesús, pero más en cambio aquí el mismo Maestro, el mismo Señor Jesús le estaba diciendo que iba a padecer, que iba a morir y que iba a resucitar él mismo al tercer día. Él mismo dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Él mismo está declarando que él mismo va a ser entregado. Él mismo les dijo que iba a ser crucificado y él mismo les dijo que iba a resucitar al tercer día. Y realmente el impacto de que las mujeres le dijeron es un impacto así como, ay, no podemos creer, no lo puedo creer. Pero era más un no lo puedo creer como lo común que llegamos a decir nosotros, que nos dicen alguna noticia, que la creemos, pero ¿cuáles son nuestras palabras? Que decimos, no te creo, no puede ser, no te creo, no lo puedo creer. Pero en sí sabemos que sí es posible, pero nuestra palabra termina saliendo así, no lo puedo creer. O es increíble de tal forma que estamos como afirmando que lo creemos, pero al decir increíble es algo que no se puede creer, algo que no es creíble. Pero al final de cuentas es que lo creemos, o sea, lo creemos, pero nuestra boca dice lo contrario, no lo puedo creer, accionamos de formas distintas. Y es algo que pasa en estas escrituras, porque es algo tan profundo que digan, el Maestro resucitó, fuimos a la tumba, imagínense el impacto de las mujeres, fuimos a la tumba, estaba removida la tumba, vimos a 2 varones y nos dijeron que está resucitado, que no está, y nos dice algo muy, muy bueno, que dice, no está aquí, sino que ha resucitado, o sea, lo buscan. Y otra palabra que ellos mismos le dicen con pregunta, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Vean la profundidad de esas palabras. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Al que él mismo declaró que él es la vida, él es todo. Y eso es tan impactante. Imagínense las mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¡Wow! ¡Qué impresionante es meditar en las Escrituras y en la palabra de Dios! Así que ahora acompáñenme al libro de Juan. Vamos a ver el capítulo 20, del verso 2 al 10, del 2 al 10. Juan capítulo 20, del verso 2 al 10. Juan capítulo 20, 2 al 10. Vamos a ver qué aconteció. Juan capítulo 20, del verso 2 al 10. ¿Qué nos dice? Dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro, y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio, y creyó, pero aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Aquí volvemos a ver qué aconteció. Ellos, cuando les fueron a decir las mujeres, que fueron corriendo. Y dice que un discípulo corrió más aprisa que Pedro, se adelantó a la inercia, fue y corrió el discípulo, corrieron juntos. Y bajándose a mirar los lienzos, y que dice, luego llegó Simón Pedro tras él, y vean lo importante que nos dice aquí, dice, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí,
Y vean lo que dice, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Aquí es un dato muy importante porque, como ustedes sabrán, muchos de los antiguos estaban diciendo que sus discípulos iban a robar el cuerpo, que iban a hacer esto, como le dijeron a Pilato, para hacer supuestamente el engaño mayor, que lo iban a robar. Pero aquí hay un dato importante: si los discípulos fueran a robar el cuerpo, ¿ustedes creen que se preocuparían ellos en enrollar en un lugar aparte los lienzos? Porque aquí lo dice bien claramente, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. El sudario estaba enrollado en un lugar aparte. ¿Ustedes creen, como dirían, que los discípulos lo robaron? Van a decir, vamos a robar, espérate, no podemos dejar esto botado. Vamos a enrollarlo, vamos a tener cuidado y enrollarlo para dejarlo aquí con cuidado. ¿Ustedes creen que en ese momento, si hubiera sido posible que pudieran robar el cuerpo, se iban a estar percatando así de enrollarlo? Y sobre todo si en lo que fue el evento de que había una guardia romana allá afuera, ¿ustedes creen que iban a dar? Espérenme, no hay problema, los soldados, espérenme, voy a enrollar eso para dejarlo en un lugar aparte? Estamos viendo algo que dice, es un dato muy importante que se escribió, que estaba enrollado en un lugar aparte. Así que ahí podemos estar viendo un dato interesante que estaba enrollado. Ya estamos viendo los datos interesantes: una gran piedra, el sepulcro sellado y asegurado. Y aquí estamos viendo otro dato que está diciendo que está el sudario enrollado en un lugar aparte. Estamos viendo 4 datos importantes que realmente nos va a ayudar mucho. Ahora vamos igual a continuar. Ahora vamos del verso 11 al 18, igual en el mismo libro de Juan que estamos leyendo, Juan capítulo 20. Ahora vamos a ver del verso 11 al 18. Dice: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde la han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Entonces Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahí nuevamente el Señor Jesús está declarando algo muy interesante. ¿Y qué dice? Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Aquí realmente nuevamente podemos ver otra vez que estaba desconsolada, estaba llorando y estaba buscando todavía con incredulidad, a pesar de que ya había visto a los ángeles, las vestiduras blancas, todo, aún así todavía la emoción de su carne, de su naturaleza, porque estaba llorando. Y nuevamente así: ¿dónde está el cuerpo? ¿Dónde está el cuerpo? Y como dice, ella pensaba que era el hortelano, le dijo: ¿dónde lo llevaste? No hay problema, yo voy y lo traigo, pero quiero, ¿dónde está el cuerpo? O sea, su reacción natural. Hasta que le dijo el Señor Jesús: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella misma le está diciendo, hasta que Jesús le dijo María, le dice por su nombre. Entonces ella reacciona,
le cae el 20, entra en sí y ya lo ve. Y le dice Rabún, maestro, como era el Señor Jesús, maestro, ¿no? Y que le dice, no me toques porque aún no suena a mi Padre, mas ve a mis hermanos. Aquí está diciendo algo muy interesante, ve a mis hermanos. Y esto quiero que lo tengan muy en mente, porque él mismo está diciendo, ve a mis hermanos. Si podemos recordar, en la Biblia, en el primer capítulo de Juan, dice un versículo muy interesante, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si Jesús es hijo de Dios, y a los que le creen les da potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿en qué nos convierte? En hermanos. Es como nuestro Señor Jesucristo, es como nuestro hermano mayor, nuestro hermano principal, el primogénito. Y aquí está diciendo, ve a mis hermanos. Él está declarando y está confirmando la escritura de ese verso que está en el primer capítulo de Juan. El que cree les da potestad de ser hecho hijo de Dios. Y ya después le dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Ahí está diciendo, subo a mi Padre, y que está diciendo lo mismo, vuelve a confirmar, son mis hermanos y es vuestro Padre también. Él está diciendo, subo a mi Padre y a vuestro Padre, para que no quede ninguna duda de que hay una adopción y que nos hace hechos hijos de Dios, nos convierte en hijos de Dios, nos adopta como hijos de Dios. Y dice, a mi Dios, reconociéndolo como autoridad, y vuelve a decir, y a vuestro Dios, o sea, para que no quede ninguna duda y no quede nada al aire, lo está afirmando. ¿Y qué pasa? Dice, fue entonces María para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho todas estas cosas. Así que vemos eso tan importante en las Escrituras, que nos dice que mis hermanos y vuestro Padre y vuestro Dios. Está haciendo 3 declaraciones muy importantes para que la tomemos muy en cuenta. Ahora acompáñenme al libro de Mateo, verso 28. Vamos a ver qué nos dice. Capítulo 28, perdón. Mateo, capítulo 28, verso del 11 al 15. Mateo, capítulo 28, verso del 11 al 15. Vamos a ver qué nos dice ahí. Algo más interesante todavía. Dice, mientras ellas iban, ¿quiénes ellas? Las mujeres que iban a dar las nuevas, ¿no?, a todos los discípulos y todo. Dice, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Aquí realmente vemos otra cosa importante. Los guardias que pasan fueron primero a ellos a informarle a los principales sacerdotes, porque ellos son los que habían pedido que se hiciera una guardia. Ellos habían dicho que iba a resucitar el Señor y que no querían que sus discípulos lo hurtaran. ¿Y qué pasa? Ahí fueron ellos primero, los soldados, a decirle a ellos, a los principales sacerdotes. ¿Y qué pasa? Habiendo reunido un consejo, habiendo visto qué vamos a hacer, qué va a pasar, y ya se les ocurre entonces que dice, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. O sea, realmente están dando el argumento. ¿Qué pasa? Se quedaron durmiendo y lo hurtaron. Eso es lo que digan, ya, no hay bronca. ¿Y qué pasa? Que dice, y si esto lo oyera el gobernador,
aguas. ¿Y qué dicen ellos? Nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. ¿Y por qué les dice la declaración? Os pondremos a salvo. Pues porque iban a tener un castigo severo. Por eso está diciendo, nosotros los pondremos a salvo. ¿Y qué pasa? Los soldados, al ver que ya ellos consiguieron que crucificaran a Jesús, ellos hicieron que hicieran lo que quisieran, a pesar de que Pilatos veía que no había algo para castigarlo, él no encontraba ningún delito y vieron que se salieron con las suyas. Y por eso los soldados confiaron en ellos. Bueno, pues ya, si el gobernador sabe, pues ellos nos van a salvar, nos van a cubrir de todo esto y vamos a hacer ese dicho. Ahora, vamos a poner en contexto todo esto, que es más creíble que haya resucitado, o que el ángel haya removido la piedra y haya resucitado el Señor, o que los discípulos hurtaron el cuerpo. ¿Qué puede tener mayor peso? Porque al final de cuentas estamos hablando que eran soldados romanos que tenían armas y que su encomienda era asegurar el sepulcro, que nadie pudiera abrirlo. ¿Cómo es posible que unos discípulos, aunque fueran los discípulos o como fuera, pudieran haber hurtado el cuerpo? Que es más creíble, porque a final de cuentas debemos de acordarnos de los datos. Era una gran piedra que estaba en el sepulcro, estaba asegurada y estaba sellada y estaba con una guardia romana. O sea, son 4 elementos que realmente, ¿cómo lo podían hacer? Para que dijeran, se quedaron dormidos. Por más que se hubieran quedado dormidos, a la hora de quitar la piedra tan grande, pues debe de haber un ruido grande, o siquiera un rechinido. Y un rechinido, cuando llegamos a oír, es tan extenso el rechinido que realmente los despierta. O sea, un rechinido los despierta. O quitar cómo aseguraron la piedra, o sea, tienen que haber hecho ruido. Por más que estuvieran durmiendo los romanos, no les da para que pudieran haber tenido el tiempo de poder hurtarlo. Ahora vimos otro dato importante que les dije, véanlo, todavía hasta que lo enrollaran el sudario, todavía les iba a dar tiempo de enrollarlo, de llevarse al cuerpo, que no se dieran cuenta, que no se despertaran. Vean, o sea, ¿qué es más creíble? ¿Que lo hurtaran o que realmente resucitó? Si lo ponemos en contexto de que digan, no, pues no son seguidores de Jesús, o no creer, o algo, puede ser simplemente por los acontecimientos, que es más creíble que realmente sí pudo haber resucitado, o que lo hurtaron los discípulos ante una guardia romana. O sea, a final de cuentas es lógico que resucitó. Por más que se le quisiera buscar que lo hurtaron, no hay elementos suficientes para que comprueben que lo hurtaron, porque hay bastantes elementos que dicen lo contrario. Realmente bastantes elementos que dicen lo contrario al informe de la guardia. Ahora acompáñenme al libro de Lucas, capítulo 24. Vamos a ver qué nos dice esta historia interesante. Lucas capítulo 24, capítulo 13, vamos a ver del 13 al 35. Esta historia es la llamada El Camino a Emaús. ¿Ya lo tienen? Lucas capítulo 24, capítulo 13 al 35. ¿Qué nos dice esta historia? He aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo:
¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos lo obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido a partir del pan. Esta es una historia interesante del camino de Maús, que realmente, nuevamente, es tan impactante todo lo que acontece, y a final de cuentas, nuevamente podemos ver que están tardándose en creer todos los acontecimientos que están. Y realmente él mismo les dice: ¿qué pláticas son estas que tienen? Y ellos empiezan a declarar lo que aconteció, le empiezan a decir, y le dicen: ¿a poco no sabes? Porque realmente fue tan sonado, como le dicen: eres el único forastero que no sabe lo que ha acontecido, el único que no sabe lo que pasó de todo. ¿Y qué pasa? Realmente luego le dijeron que ya habían ido personas al sepulcro y que no lo habían encontrado y todo. ¿Y qué pasa? Que les dice él: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Realmente, ¿qué le está diciendo? Insensatos y tardos de corazón, porque lo han dicho los profetas, están en las escrituras. Tenían al mismo Señor Jesús, al Maestro, que hizo todas las grandes obras, y lo vieron, y les declaró desde antes que sucediera. Y a final de cuentas, ¿qué terminan diciendo? Dicen de nosotros que fueron y que no lo encontraron, y dicen que se le aparecieron ángeles y que les dijeron que ha resucitado. ¿Qué les dice? Tardos para creer lo que todos los profetas han dicho. Y les vuelve a decir: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Él les vuelve a decir que no era necesario que pasara todo eso. Él les vuelve a decir las cosas. ¿Y qué pasa? Nuevamente, que dice: estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió. ¿Y qué pasa? Que dice: entonces
les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, hasta que los bendijo el pan y los partió con ellos. Fue cuando les cayó el 20, les abrió los ojos, tuvieron el entendimiento de que todo eso es real, que le estaba pasando a ellos mismos en vivo. Y ellos mismos que empiezan a decir, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando íbamos caminando? Su corazón, su espíritu estaba sintiendo, ardía en ellos cuando iban de camino. Ellos mismos lo estaban diciendo. Y como dice, mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras, cuando el mismo Señor le estaba diciendo que todo eso ya estaba en los profetas, que todo eso ya estaba escrito, inclusive que hasta él mismo ya lo había declarado, cómo tenía que padecer y cuándo tenía que resucitar, y les dijo los días, al tercer día. Realmente les decía mucha información precisa, puntual, tal cual, nada al aire y nada por coincidencia, se los decía anticipadamente. Así que ahora acompáñenme ahí mismo al capítulo 24, ahora acompáñenme, vamos a ver ahora del verso 36 al 49, vamos a continuar leyendo qué más nos dice. Dice, mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Les dice esa palabra, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Aquí podemos ver otra situación, como vuelve él a estar con ellos, que se pone en medio, le dice, paz a vosotros, y que les dice una declaración bien interesante, que dice, ¿por qué vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Y les dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ver. Dice, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Ahí está hablando de un cuerpo físico. Ahí le está diciendo que no es un espíritu, que no se le está apareciendo un espíritu, sino se le está apareciendo el mismo Señor Jesús en vivo, a todo color y en persona. Ahí le está diciendo, como ves que yo tengo. Y nuevamente le dice, ellos de gozo no lo querían, estaban tan maravillados, tan impactados, que prácticamente pueden decir, estoy soñando. Muchas veces nos pasan cosas en la vida tan buenas que decimos, esto no puede ser real, estoy soñando. Y en ese momento estaban ellos viviendo algo muy impactante, que el mismo Señor está con ellos. Y que estaban muy maravillados. ¿Y qué pasa? El mismo Señor Jesús todavía les dice algo interesante para que no quepa la menor duda de que no es un espíritu,
¿Y qué nos dice la escritura? Dice, ¿tenéis aquí algo de comer? Y dice, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó, y fíjense lo interesante, dice, y comió delante de ellos. Y está diciendo, comió, la acción, que sí comió lo que le dieron. Es una acción que lo hicieron. ¿Y qué pasa? Dice, él mismo les dice, esto tan interesante. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Él está diciendo la referencia desde todos los lugares donde está escrito acerca de él. Y de que todo se tenía que cumplir. Y que dice, les abrió el entendimiento para que entendieran claramente lo que le está diciendo y claramente las escrituras, como se dice, para que les cayera el 20 por fin, para que tuvieran bien. Y que les dice, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Se los vuelve a declarar, se los vuelve a reafirmar. ¿Y qué dice? Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones desde Jerusalén. Ahí le está diciendo lo que prosigue, ¿no? Y dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. O sea, le está diciendo, ustedes están viendo lo que está pasando. Ustedes son testigos de todo esto. Y dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Ahí le está diciendo, espérense que van a ser investidos del poder de lo alto. Ahí le está dando las declaraciones de lo que tenía que acontecer. Ahora acompáñenme al libro de Juan, en el capítulo 20, vamos a ver el verso 24 al 31. Que es lo que sigue. Juan capítulo 20, del verso 24 al 31. Así que nos dice Juan 20, capítulo 20, del 24 al 31, que dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no vieren sus manos la señal de los clavos, y metieren mi dedo en el lugar de los clavos, y metieren mi mano en su costado, no creeré. Que nos dice, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos, y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Que dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí estamos viendo la incredulidad de uno de ellos, llamado Tomás. ¿Qué pasa? Ya le están diciendo los demás, los otros discípulos, ya estuvo con nosotros, ya comió con nosotros, ya estuvo aquí. Y el que dice, pues no lo creo hasta que no lo vea. Ahí realmente no creyó la palabra de todos los demás que le estaban diciendo, que ya ahí estaban. ¿Y qué pasa? Es muchas de las cosas que pasan actualmente con las personas que les llegamos a comentar ciertas situaciones. ¿Y qué pasa? No creen, aunque se lo digamos de primera mano. Les voy a poner un ejemplo. Puede ser que digamos que teníamos una vida en matrimonio como cualquier otro matrimonio, con muchas peleas, muchas batallas, muchas situaciones, y no estamos bien.
¿Y qué pasa? Cuando Cristo empieza a ser el centro del matrimonio, Cristo empieza a guiar el matrimonio y empieza a ver lo que tenemos que hacer, lo que corresponde a cada quien, hombre y mujer, y cómo amarnos en el matrimonio. ¿Y qué pasa? Si estamos felices y vienen el matrimonio y le contamos a otras personas, fíjate que nuestro matrimonio está bien, está mejor, porque Cristo es el centro de nuestro matrimonio. Y aunque pasen las cosas, no lo creen. Aunque se le digan a las personas, no lo creen. Quieren verlo ellos mismos porque no lo creen, no creen que pueda ser real lo que pase. Y esta es una parte de incredulidad, porque los demás tenían autoridad para decirle. Y decían, el mismo maestro estuvo con nosotros y comió con nosotros. Y no creyó. Y aquí, ¿qué pasa? Nuevamente dice que llegó Jesús estando cerradas las puertas, prácticamente cerradas las puertas, y dice, se apareció en medio de ellos. No tuvo que abrir la puerta para que él pasara. Él prácticamente atravesó la puerta para ponerse en medio de ellos, porque no la abrieron. Aquí dice claramente, se puso en medio de ellos. ¿Y qué le dice? Por la omnisciencia de Dios, como lo hemos visto, que Él sabe todo, que le dice a Él, pon aquí tu dedo y mira mis manos y métele en mi costado. O sea, ahí le está diciendo el mismo Señor Jesús. Ya está. Algo que se había dicho ellos con los otros discípulos, que no va a creer hasta que no meta su mano en el orificio de sus dedos, de sus manos. O sea, realmente aquí le dice, y métela en mi costado. ¿Y qué le dice? No seas incrédulo, sino creyente. ¿Y qué pasa? Hasta que ya lo vio, hasta que ya lo tocó, ¿qué dice entonces? Señor mío y Dios mío, ya hasta que acontecen las cosas. ¿Y qué le dice? Algo bien claramente. Dice, porque me has visto, creíste. Y que dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados, porque se cree por fe, se cree por amor, porque todo lo que estamos viendo es tan impactante, todo lo que aconteció, que realmente está escrito y está relatado de tal forma que debemos de ser creyentes, no incrédulo a todo lo que está escrito, porque todo lo que está escrito es por algo. ¿Y qué dice? Hizo además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero lo que está escrito es información suficiente como para que nos veamos nosotros que realmente acontecieron muchas cosas y son unos eventos muy impactantes. Muy impactantes. Tan es así de que en estos momentos, esta semana donde están todos los acontecimientos, se celebran y hay descansos y hay puentes y hay días festivos y todo en una semana. O sea, es tan impactante que hasta se consideran los días festivos de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a continuar con el capítulo 21. Ahora vamos a ver del verso 1 al 25. Igual estamos en el mismo libro de Juan. Vamos a ver qué nos dice. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor.
Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron las brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Y esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¿Y qué nos dice? Igual dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Realmente estamos viendo otra vez cómo nuevamente se les aparece a sus discípulos. ¿Y qué pasa? Aquí nuevamente pasa una escena de que dicen que están en el mar, que están pescando, y les pregunta que si tienen algo de comer, y ellos les dicen que no, porque toda la noche pasaron pescando y no habían pescado nada. Aquí realmente, ¿qué les dice? Echar la red a la derecha de la barca y hallaréis. ¿Y qué pasa? Dice, ellos, a pesar de que ya habían pescado, no renegaron y sin en cambio hicieron caso a lo que dijeron. Bueno, pues vamos a echarla ahora a la derecha para ver, ya la echamos y a ver qué va a acontecer. Porque nos dice: echa a la derecha y vas a hallar. Y entonces la echaron y hallaron. ¿Y qué pasa? Les dice: trae los peces para que comieran. Dice: venid y comed. Y no se atrevían, porque realmente, como lo vimos, había en su corazón de que era el Señor Jesús, pero no le preguntaban, no se atrevían nuevamente. ¿Y qué pasa? Dice: vino pues Jesús, tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Y era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado. Otra evidencia de que se les aparece, de que está interactuando con ellos, de que está participando, de que está comiendo, de que está ahí haciendo. Y luego empieza la declaración con Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Le vuelve a decir y le dice: pastorea mis ovejas. Y luego le vuelve a decir que si lo ama, y se entristeció,
y le volvió a decir: apacienta mis ovejas, que haga el cuidado que tenga que tener con las ovejas del Señor, porque era una encomienda tan grande que le estaba dando a Pedro realmente, y que le dice: cuando eres más joven prácticamente hacías lo que querías, pero que le dice: cuando ya seas viejo extenderás tu mano y otro te ceñirá y te llevará donde no quieres. O sea, realmente que iba a padecer muerte igual que su Señor, realmente. ¿Y qué pasa cuando se dieron cuenta de que estaba anunciando de la forma que iba a morir Pedro? Y Pedro en su intuición dice: bueno, ¿y qué pasa con él? Con su discípulo a quien amaba también. Y que le dice: si quiero que él quede hasta que yo venga aquí a ti, sígueme tú. Aquí, aparte de lo que está diciendo de que si él iba a padecer o que si él no iba a padecer o lo que sea, vemos una enseñanza muy interesante. ¿Por qué digo una enseñanza muy interesante? Porque aquí nos está declarando que algunas personas van a padecer y otras personas van a padecer de distinta forma, porque luego lo vuelve a decir que no dijo que no moriría, sino que si él quiere que quede hasta que él venga, que a ti. Y nosotros sabemos a través de la historia que Juan también padeció, que fue encarcelado. O sea, aquí estamos viendo que también padeció, y Pedro también padeció. Cada quien tuvo sus propios padecimientos, cada quien tuvo sus propias luchas, sus propias batallas. Aquí estamos viendo un ejemplo claramente que dice el Señor: si quiero que él quede hasta que yo venga aquí a ti. Aquí podemos ver la frase: que a ti, sígueme tú. Son palabras que está diciendo nuestro Señor Jesucristo, que no te debe de importar lo que pase con las demás personas, que no te debe de importar si las demás personas tienen o no tienen batallas, si les va bien o les va mal, si luchan o no luchan, si hacen o no hacen. Ahí prácticamente es una enseñanza que el Señor Jesús está diciendo: que a ti, sígueme tú. Es individual, cada quien debe de ser individual. Por eso está diciendo: que a ti, sígueme tú. No te fijes en lo que hacen los demás, si participan o no participan, si hacen o no hacen. El Señor Jesús ve toda la vida de cada uno. El Señor ve todo lo que hay en nuestros corazones y todo lo que pasa. El Señor Jesús ve todo, y por eso está diciendo prácticamente: sígueme, sígueme tú. Está hablando de individualismo. Sígueme tú. Que a ti, sígueme tú. Si hago el mismo Señor está diciendo: si hago con una persona tal situación o tal cosa, que no te debe de importar lo que haga el Señor, porque Él es libre, soberano, y Él puede hacer lo que Él quiera, porque Él es nuestro creador, Él es nuestro rey, y Él sabe bien qué hacer con cada uno de nosotros. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y sin en cambio, ¿qué pasa? Está diciendo: que a ti, sígueme tú. Esa es una enseñanza muy importante: sígueme tú. Esa es una parte importante que está allí. Ahora acompáñenme al libro de Mateo, en el capítulo 28, Mateo capítulo 28, versos del 16 al 20. Mateo capítulo 28, versos 16 al 20, que nos dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahí nos está diciendo otra vez nuevamente, que dice: cuando le vieron le adoraron. ¿Y qué pasa? Dice nuevamente, pero algunos dudaban. Nuevamente la duda, que a pesar de que pasan los acontecimientos, a pesar de que avanzas, a pesar de que ves la mano de Dios obrando y moviéndose en tu vida, llegan ciertas dudas, llegan las dudas todavía. ¿Por qué? Porque es una naturaleza que dice:
pero algunos dudaban. ¿Y qué les dice? Se les acercó hablando y que les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, todo el poder, todo es de Él. Dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. O sea, ir y hacer, no solamente es ir y nada más hacer presencia. Dice: y hacer discípulos, enseñarles, mostrarles el camino, enseñarles todas las cosas que están escritas. Dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le está diciendo bautizándolos para que tengan más conocimiento de lo que aconteció en todo momento de las Escrituras, haciendo una gran comisión que ellos dicen, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, enseñándoles que guarden todas las cosas que ha mandado. Por eso es bautizándose, porque se les enseña y ellos mismos deben de buscar y bautizarse en espíritu y en verdad de corazón, como una representación de que están dispuestos a dejar su vieja naturaleza y a seguir al Señor. Es una representación de bautizarse. Y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que dice algo interesante, dice: y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Ahí está diciendo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Está diciendo que va a estar todo el tiempo con nosotros, todo el tiempo hasta el fin del mundo. Es una promesa tan bonita que el Señor está con nosotros todo el tiempo. Ahora acompáñenme al libro de Marcos. Vamos a ver este último versículo. Marcos capítulo 16, verso 14 al 20. Vamos a ver esto último para cerrar este estudio. Marcos capítulo 16, verso 14 al 20. Vamos a ver qué nos dice. Dice: finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicando en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Ahí realmente nuevamente les vuelvo a decir, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, de que ya estaban viendo todo y aún así todavía estaban viendo toda esa parte. ¿Y qué les dice? Id y predicar, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, a todas las personas, sin excepción, a todo el mundo, a todo el planeta. Ahí realmente estamos viendo algo muy interesante. Y este versículo va hilado al versículo anterior que vimos del bautizo, porque el bautizo, ¿qué nos dice en este capítulo? Prácticamente el capítulo de Marcos 16:16. Marcos capítulo 16:16 nos dice claramente esto. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este versículo realmente aquí está diciendo el que creyere. Por eso no es nada más de el bautismo por bautizarse, el bautizo nada más del bautizo, como lamentablemente ahorita se dice: ay, hay que bautizar a los niños y esto, lo otro, cuando el niño
ni siquiera tiene conciencia, no tiene conciencia de lo que está aconteciendo. Los papás dicen, vamos a bautizar al bebé, vamos a bautizar al niño. Cuando aquí realmente, si realmente se hace eso en el corazón de los papás, de que hay para ponerlo en manos de Dios para hacer esa tradición, realmente aquí está yendo en contra de las Escrituras, en contra de lo que dice la palabra de Dios, porque aquí está diciendo, y son palabras de Jesús, no son palabras que se escribieron, ni palabras adicionales, son palabras del Señor Jesús que dice, el que creyere y fuere bautizado. Ahí es algo muy importante que está diciendo, el que creyere. Y en este caso, cuando van y bautizan a un niño, a un bebé, ¿qué va a pasar? ¿Acaso el bebé está diciendo, ay, voy a creer en el Señor Jesús y me voy a bautizar? En ese momento el bebé no tiene ni la remota idea de lo que está aconteciendo. Y sin en cambio, lamentablemente, se hace por ignorancia, se hace por tradición, porque dice, podemos ver el versículo anterior que dice, se reprochó la incredulidad y dureza de corazón. Y pues esto puede ser aplicado para eso. ¿Por qué la incredulidad y dureza de corazón? Porque no van a las Escrituras, se van por lo que se les dice, por lo que se va transmitiendo de generación en generación. Y la tradición es que nace tu bebé y tienes que ir a bautizarlo, porque así es la tradición, así se tiene que hacer, y ni siquiera se investiga el porqué del bautismo. Y sin en cambio, sí vemos que existe el bautismo, inclusive hasta se dice el bautismo, dice bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está diciendo cómo se debe de bautizar. Pero ¿qué pasa? Eso lo vimos en un libro diferente, en el libro de Mateo lo vimos. Y sin en cambio, ¿qué pasa? Ahorita vemos en el libro de Marcos, y en el libro de Marcos nos está dando una clave que nos dice claramente, dice, el que creyere. Pero ¿qué pasa si nos vamos al verso 15? Que les dijo, id por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, predicarle el Evangelio, todo lo que está escrito aquí, enseñarle a ser discípulos. ¿Y qué dice? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero aquí estamos viendo en estos dos versículos, prácticamente está dando las instrucciones y la esencia de lo que es el bautismo, de lo que corresponde al bautismo. ¿Qué pasa? Dice, tiene que ir una persona a predicar, enseñarles el Evangelio a toda criatura. Y toda criatura, esa persona, cuando ya recibe el Evangelio, dice, el que creyere en lo que se le está predicando, en lo que está viendo de las Escrituras, entonces dice, y fuere bautizado, será salvo. Ahí realmente está diciendo la instrucción. Ahora, ojo con esto, no quiere decir que al ser bautizado es salvo por el movimiento de que se bautice en agua. No quiere decir que al bautizarse ya es salvo. Ojo con eso, mucha atención, porque vamos a ver, dice claramente, el que creyere y fuera bautizado, porque puede darse el caso, como lo hemos visto, que nada más les gusta escuchar, les gusta hacer la acción y ya van y se bautizan. No quiere decir que realmente ya son salvos, porque aquí está diciendo el que creyere, está dando la condición de que el que creyere y fuere bautizado será salvo, no que el bautismo en sí mismo te está dando la salvación. Ojo con eso, porque se puede caer en el error de que pues llevo mi vida, doble vida, lo que sea, bueno, ya me bautizo y ya soy salvo. No y no, es creer bien en el Evangelio y será salvo. Dice, más el que no creyere será condenado. ¿Y qué pasa? Nos dice nuevamente las cosas, que las señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Son algunas de las cosas que nos dice el Señor, de cierto tipo de señales que seguirán.
cuando ya son bautizados y creen y van predicando el Evangelio. Pero estos son talentos que se desarrollan conforme se va creciendo, porque el Espíritu, como lo vimos, es nacer de nuevo, y al nacer de nuevo es como si fuera un bebé espiritual, el cual hay que irlo fortaleciendo, tiene que ir creciendo para poder ir avanzando y enfrentándose a las situaciones que siguen a continuación. Por eso aquí está diciendo que las señales seguirán, y son señales de las personas que ya están yendo a hacer la gran comisión, que ya están haciendo la obra del Señor, que ya están fortalecidos, que meditan en su palabra, que lo buscan de día y de noche, que están con Él, están en comunión con Él y tienen una relación con Dios. Por eso dice, estas señales seguirán a todos ellos. No es de que ya agarras y luego en un instante ya puedes hacer todo. Tienes que prepararte, tienes que escudriñar las Escrituras, tienes que ver todo lo que te dice el Señor y lo que te mande hacer el Señor, todo lo que sea de Él. Y Él sabe los tiempos, Él sabe cuánto te vas a demorar, qué tiempo va a ser para que llegues a hacer lo que Él necesite que tú hagas, lo que Él quiera que tú hagas. Puede ser en poco tiempo, en mucho tiempo, en meses, en años, solo el Señor lo sabe. Y en la medida que tú busques al Señor, Él mismo te va a ir revelando qué más tienes que hacer. En el mismo Espíritu te va a hablar qué más tienes que seguir adelante, el mismo Señor. ¿Y qué dice? Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó, ¿en dónde? A la diestra de Dios. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice? Y ellos saliendo predicaron en todas partes, confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Así que ya vimos todo este contexto, todo este estudio. Ahora sí que rápidamente vimos varias partes, varios temas, varios puntos claves, de tal forma que nos estamos dando cuenta de muchas cosas. Pero asimismo, mediten más la palabra, lean más la palabra, porque van a encontrar más cosas de lo que yo ahorita hemos visto en este estudio, porque cada vez encontramos más tesoro y más tesoro y más tesoro en las Escrituras. Así que les invito a que le echen ganas y crean en el Señor y busquen al Señor, porque una maravillosa obra hizo en toda esta semana. Así que les recomiendo mucho que vean todos estos estudios que tuvimos. Les va a ayudar a tener un panorama un poco más amplio, con datos interesantes, datos relevantes que nos hilan y nos ponen como un rompecabezas, una pieza a la otra, de tal forma que es desde la entrada a Jerusalén, la última cena, la crucifixión y la resurrección, todo en una semana. Y lo vimos a grandes rasgos. Y es tan interesante todo lo que encontramos en las Escrituras, que les recomiendo que lo vean, lo estudien, lo mediten y lo repasen nuevamente en las Escrituras. Todo siempre confirmándolo en las Escrituras, todo lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Así que les doy muchas gracias por su tiempo, por haberse tomado el tiempo de escuchar este estudio y de asistir a este estudio. Les doy muchas gracias, así que cerraremos con una oración dando gracias por esto. Gracias, Señor bendito, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por todos estos estudios que hemos tenido, Señor bendito, de tal forma que es tan interesante toda esta historia de todos los acontecimientos en una semana, grandes acontecimientos, el cual nos brinda mucha información. Gracias, gracias, Señor, por todo lo que hiciste, y gracias por tu gran amor, porque por amor hiciste todo lo que hiciste en la cruz, todo lo que padeciste por nosotros, porque como lo decía el ladrón a tu lado, el que creyó en ti, nosotros a la verdad merecíamos el castigo, porque por nuestros pecados, nuestras acciones son las que hicieron que te latiguearan, que te golpearan, que te latiguearan, que te escupieran, que te flagelaran, porque nosotros éramos los que teníamos que recibir eso,
mas sin en cambio tú por amor absorbiste todo eso, pagaste por nosotros y diste tu vida, derramaste tu sangre por el perdón de todos nosotros para reconciliarnos con el Padre y darnos vida eterna. Y lo maravilloso que vimos en este estudio del día de hoy, que no te quedaste en la tumba, sino que resucitaste, como dijiste, al tercer día. Y lo maravilloso que declaras que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor bendito, por tan grande regalo, por tan grande amor. Gracias por todo lo que vemos en las Escrituras. Gracias, Señor eterno. Ayúdanos a que esto que hemos estudiado y aprendido quede grabado en nuestros corazones y podamos avanzar en esta vida, en este camino de la fe cristiana. Ayúdanos a proseguir a la meta del supremo llamamiento, que es en Cristo Jesús, y llegar a la vida eterna, conociéndote realmente, sabiendo lo que has hecho y conociendo lo que has hecho a través de las Escrituras, a través de tu palabra. Te damos tantas gracias y ponemos nuestras vidas en tus manos. Gracias por ser nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Padre. Gracias por todo, y todo en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Lo oramos siempre en nombre de Jesús, que es sobre todo nombre y que está sentado a la diestra del poder de Dios. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Muchas gracias. Nos vemos hasta el próximo estudio. Que Dios los bendiga.